Muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuándo estén viendo el video. Hoy vamos a ver la cuenta y su clasificación. Para empezar, ¿qué es la cuenta? Las cuentas o la cuenta la hemos venido trabajando en temas anteriores, aunque usted no lo crea. Sí, la hemos venido trabajando en temas como el presupuesto, como el patrimonio, como el inventario, como el cálculo del ISR o cualquier otro tema que hayamos visto en contabilidad donde hayamos utilizado columnas. Bueno, entonces, ¿qué es la cuenta? La cuenta es una herramienta en contabilidad que se usa para colocar monetariamente cantidades que se hacen en las empresas, en los comercios, en cualquier lugar donde utilicen contabilidad, pues se van a usar la cuenta. La cuenta se ayuda de algo que se llama T gráfica. Esta parte. La T gráfica pues simula un libro de contabilidad de así abierto, donde ese sería el lado derecho y ese sería el lado izquierdo. Y también, aparte de esto, tiene partes. Esto se llama debe y esta se llama haber. Y pues aquí al centro se coloca el nombre de la cuenta. Hemos visto que hay diferentes tipos de cuentas, hemos usado diferentes tipos de cuentas también, y hoy vamos a ver cuántas más existen. Pero entonces para eso tenemos que entender cómo está primero su clasificación. La clasificación de las cuentas se deriva en tres. La primera de ellas, que son las de balance. Balance. Listo. Las de balance tenemos las de activo, pasivo y el patrimonio neto, que es la resta de activo menos pasivo. De ahí obtenemos el patrimonio neto. Luego en las balances tenemos las de pérdida o ganancia. ¿Cuáles son las de pérdida o ganancia? Son las que influyen ingresos, gastos y costos. Y por último tenemos las cuentas de orden. ¿Cuáles son esas? Esas también entran en ser activo y pasivo a lo que es deudor, o sea que tienen saldo deudor y saldo acreedor. Bueno, hablemos un poco de estas. ¿Cuáles son las cuentas de activo y cuáles son las cuentas de pasivo? Activo va a ser todo aquello que nos pertenece, o sea, que podemos adueñarnos de ellas. Por ejemplo, una casa que ya está pagada, o sea que tenemos las escrituras de la casa. Esa casa nos pertenece, como ya no se la debemos a nadie, es parte de nuestro activo. Un vehículo que ya no le debemos a la empresa también forma parte de nuestro activo porque es de nosotros. Nuestro dinero que tengamos sin deudas forma parte de nuestro activo. Nuestras cosas que tengamos dentro de la casa que no debamos forma parte de nuestro activo. Entonces, todo lo que nos pertenezca, pero que no debemos, o sea, debemos de pagar, nos pertenece. O sea, forma parte de activo. Ahora, pasivo es lo contrario a lo de activo. Es toda deuda que tenemos que hacer. Ya sea que prestamos dinero al banco, lo tenemos que pagar, es un pasivo, porque tenemos que quitar ese dinero de nuestro activo. Por eso está el patrimonio neto también. Si hacemos préstamos a algún vecino X, si tenemos una hipoteca a pagar, o sea, tenemos la casa hipotecada, o sea, que quiere decir que damos la casa a cambio de dinero y tenemos que pagarlo para que nos devuelvan la casa. Y tantas cuentas que existen más que se van a dar cuenta que están cuando lo lean el libro, que forman parte del pasivo. O sea, todo lo que tengamos que pagar es pasivo. O sea, si la cuenta termina por pagar, es pasivo. Si la cuenta termina por cobrar,
es activo porque vamos a cobrar algo que nos pertenece, aunque no lo tengamos, pero nos pertenece. Ahora, de pérdida o de ganancia, van a ser ingresos, gastos y costos. Las palabras más que todo lo dicen. Ingresos que tengamos va a ser ganancia. Gastos que tengamos o costos que hacer va a ser pérdida, o sea, ganancia, porque estamos obteniendo más dinero, ya sea en bienes o en dinero. Más que todo se mira lucrativamente en dinero. Y pérdida, pues lo mismo, más que todo se mira que son gastos en dinero. Pérdida o costos, que tengamos que hacer un costo por algo. Por ejemplo, si pedimos un a domicilio y aparte nos cobran el hecho que nos vengan a dejar, es una pérdida porque es un costo que tenemos que pagar adicional. Y por último, las de orden, que son de activo y pasivo. Activo tienen saldo deudor, pasivo tienen saldo acreedor. ¿Qué es saldo deudor? O sea que el dinero que salga de activo nos pertenece, por decirlo así. Y el dinero que tenga en pasivo, o sea, si es mayor la cantidad de pasivo, vamos a tener saldo acreedor porque otra persona se acreede de nuestro dinero. Ahora veamos una T gráfica de cómo estaría formado esto. Muy bien, tenemos nuestra T gráfica. De este lado, recuerden que les dije que iba la palabra debe. Y de este lado iba la palabra haber. Bueno, entonces, las cuentas se clasifican de la siguiente manera. Del lado del debe van a ir las cuentas que sean de activo y de pérdida. Del lado del haber van a ir las cuentas de pasivo y de ganancia. Otra cosa más. Estas dos cuentas van a tener saldo deudor. Y estas otras dos cuentas van a tener saldo acreedor. Si la cuenta termina por cobrar, va de este lado y es activo. Si la cuenta termina por pagar, se coloca de este lado y es una cuenta de pasivo. Y hablando de activo pasivo, pérdida y ganancia, nos falta la de patrimonio neto. ¿Qué otro nombre recibía patrimonio neto? Recuerden, era capital. Capital se coloca de este lado, capital. Si es una cuenta de capital, va del lado del haber. Normalmente las cuentas de capital en su mismo nombre lo dice, o sea, capital tal, o sea, capital neto, por decirlo así, va en la parte de haber y pertenecen a las cuentas de patrimonio neto o de capital si lo quieren ver así. En sí, cuando terminen de leer toda la información que está en su libro, se tienen que memorizar, por eso les puse como que a leer 2 o 3 veces la información para que poco a poco se les vaya quedando si la cuenta pertenece a activo, si pertenece a pasivo, si es de pérdida o ganancia. Pero siempre para recordar quién es de activo, o sea, cómo sé yo si es de activo. Por ejemplo, si aparece mobiliario y equipo. ¿Qué es mobiliario y equipo? Las sillas, las mesas, los escritorios. Por ejemplo, si nos enfocamos en el colegio, ¿verdad? Entonces, todo eso. ¿Dice que lo debemos? No, entonces le pertenece al colegio. O sea, pensamos nosotros como empresa, como si fuera de nosotros. Entonces nos pertenece, entonces va en activo. Ahora si dijera documentos por pagar. Por pagar. Les había dicho que era de pasivo. Entonces va en las cuentas de pasivo y tienen saldo acreedor y va del lado del haber. Por ejemplo, si dice gastos sobre ventas. Gastos sobre ventas. ¿Dónde les dije que iban gastos? Los gastos venían de pérdidas porque eran además de hacerlo. Entonces gastos sobre ventas va en pérdidas. Pérdida va en el lado del debe y tiene saldo deudor. Y en fin, tantas cosas que, o sea, para practicar ahí tienen los ejercicios. Si tienen dudas de alguna cuenta, no duden en hablarme. Nos vemos.